Vamos a otra clase de métodos de estudio bíblico. Ahora la clase número 9. Así es que prepárate y nos vamos. Espero que estés practicando todo lo que vimos la clase pasada del método sintético. Hay mucho que practicar porque si no, no se domina nunca el método. Y hoy día vamos a trabajar otro que es el método temático. Este es otro método que funciona muchísimo, que de verdad es una tremenda ayuda en el estudio bíblico, pero tiene un enfoque bastante diferente. Así es que mientras en el método temático vamos juntando información para tratar de delinear un tema en particular, en el método sintético lo que hacemos es ir más bien siguiendo el pensamiento del autor, y eso es una tremenda diferencia. Pero comencemos con el resumen que teníamos la vez pasada. Tú te acuerdas que todo lo que estamos haciendo tiene que ver con el método inductivo. Y dentro de ese método existen varios submétodos, porque bueno, es la manera en que se ha ido desarrollando esto. La vez pasada estuvimos hablando del sintético, este que está acá, ¿verdad? Que lo que trata de hacer es seguir el hilo de pensamiento del autor y lograr una síntesis, que al final es un párrafo y un bosquejo. Eso es lo que logramos con un párrafo, con un pasaje de la Biblia, con un libro completo, un capítulo y así, etcétera. Entonces, este es el método por excelencia. O sea, si no comienzas aprendiendo bien el sintético, todo lo demás va a ser bastante más difícil, porque este te da una mirada panorámica que es re importante. Pero hoy día nos vamos a dedicar al temático. Y como la mecánica del método temático es la misma que del biográfico y del teológico, básicamente vamos a decir que estamos estudiando los tres al mismo tiempo. Voy a poner un ejemplo del temático y voy a poner un ejemplo del biográfico, y te vas a dar cuenta que la mecánica es exactamente la misma. Ahora, cuando nosotros vamos haciendo el método sintético, insisto, vamos siguiendo el hilo de pensamiento del autor, porque la teoría detrás de esto es que las personas pensamos secuencialmente y vamos entregando los temas secuencialmente. Se puede hacer de otra manera también, si uno quiere hacer un discurso enredado y colocando las cosas en cierto desorden que al final de alguna manera maravillosa se juntan, como a veces lo podemos ver en las películas. Los directores son especialistas en hacer estas cosas que al final como que cobran sentido. Pero lo normal no es pensar de esa manera, ni tampoco escribir de esa manera. Y entonces, pensando que los autores bíblicos en efecto siguen un hilo de pensamiento, entonces en el método sintético vamos buscando ese hilo y lo vamos resumiendo en los diferentes temas que van saliendo. En cambio, en el método temático, la información está dispersa en muchas partes y la tenemos que juntar. Y una vez que la juntamos, ahí la empezamos a clasificar en temas en común o en ciertas secciones, ¿no es cierto?, que tengan en común. Y en categorías, tal vez mejor dicho. Y una vez que hacemos eso, vamos sacando conclusiones acerca de esas categorías y de toda la información que estamos recopilando. Eso es. Entonces, comencemos por alguna definición. El método temático o tópico también se le llama, porque a veces un tema se le puede llamar un tópico. Entonces, es el estudio de un tema en un libro bíblico, y en ese caso se habla generalmente del desarrollo de la teología bíblica de ese libro acerca de ese tema, o a través de un grupo de libros, como por ejemplo si vamos a examinar las cartas de Pablo, entonces hablaríamos de la teología paulina sobre ese tema en particular. O por ejemplo, si vamos a estudiar todo lo que dice el Antiguo Testamento sobre cierto tema, hablaríamos de la teología del Antiguo Testamento acerca de eso. O también en toda la Biblia. Y cuando se estudia un tema en particular en toda la Biblia, ya estamos cayendo en el ámbito de la teología sistemática, que se llama así porque sistematiza la información bíblica y va recogiendo entonces temas, grandes temas, que se transforman en doctrinas, en enseñanzas, temas doctrinales, ¿ok?
Entonces, esa es la definición. Y la importancia de este método es que ayuda a sistematizar la enseñanza de la Biblia, ordenando en categorías lo que se enseña sobre un tema en particular. Por otra parte, ayuda a tener una visión más acabada y panorámica de un tema a través de una sección de la escritura o a través de toda ella, de toda la escritura. Y lo que buscamos hacer es lo siguiente: a partir de la Biblia, ya sea, como dije, de un capítulo o de un libro completo o de toda la Biblia, buscamos un bosquejo, que ese es el resultado final, un bosquejo sobre ese tema en particular. Ese es el resultado. Pero ¿cómo llegamos a eso? Veamos entonces el proceso. Lo primero es recopilar la información. ¿Cómo se recopila? A través de una concordancia. Porque las concordancias nos entregan todo lo que sale sobre una cierta palabra en la Biblia. Cuando hablamos de una concordancia, aquí tengo que ser insistente en que debe ser una concordancia exhaustiva y en el idioma original. O sea, una concordancia en hebreo si es del Antiguo Testamento o una concordancia en griego si es del Nuevo Testamento. Esto es esencial, porque aunque podemos hacer exactamente lo mismo con una concordancia en español, el problema es que como la escritura no fue escrita en español, entonces en la traducción al español a veces se usan diferentes palabras para traducir una misma palabra del original. Y en otras oportunidades, una misma palabra del original se traduce por medio de diferentes conceptos. Y eso complica entonces. Nos lleva a confusión si hacemos esto con una concordancia en español. Por eso es necesario conseguir concordancias de buena calidad, como las que te voy a mostrar aquí, por ejemplo. La segunda instancia es que se recomienda consultar algún diccionario o léxico. Sin embargo, a veces es necesario partir por aquí para definir cuál es el término en particular o los términos que en el idioma original están detrás del tema o concepto que queremos estudiar. Mira este ejemplo. La palabra misericordia en español. ¿Qué palabras están detrás de esta palabra nuestra en español? En el hebreo se usan estas palabras, por ejemplo, Hesed o Raham o Gen. Son tres palabras diferentes. Y sin embargo, por ejemplo, Hesed a veces se traduce como misericordia, a veces se traduce como amor, otras veces como amor leal o amor leal de pacto o misericordia de pacto. O sea, a veces se traduce como una palabra o como un concepto. La palabra Raham o Raham generalmente se traduce como compasión. Y Gen muchas veces como favor o gracia, cosas por el estilo. Entonces, las tres se traducen en ocasiones como misericordia, pero también de otras maneras en diferentes contextos. Por tanto, cuando nosotros vamos a estudiar una de estas palabras, tiene que ser una de estas en el idioma original. Porque si estudiamos la palabra misericordia, queremos estudiar la palabra misericordia y hacer una doctrina sobre la palabra misericordia, entonces no nos sirve una concordancia en español porque tenemos que estudiar cada una de estas por separado. Porque en conjunto nos van a aportar para este término, no una sola. Entonces, lo mismo pasa en griego. Aquí está la palabra splach, esta es más difícil de pronunciar. Splachnon, eleos, también eleosune, que es misericordia, ¿no es cierto? Eleos es más bien el verbo, hacer misericordia. Oiktirmos, otra palabra que también a veces se traduce misericordia. Entonces, si queremos estudiar esta palabra solo en el Nuevo Testamento, probablemente vamos a estudiar estas tres y a lo mejor una que otra más, que a veces se puede traducir así. Y en el Antiguo Testamento estas. Y si queremos esto hacerlo en toda la Biblia, vamos a estudiar las 6. Entonces, esto se empieza a complicar de vez en cuando. Lo que voy a hacer ahora con ustedes es ver cómo se hace con una sola palabra. Digamos que vamos a estudiar
No la palabra misericordia, sino la palabra Hesed, que a veces se traduce misericordia, pero también tiene otras traducciones. Entonces vamos a estudiar esta palabra y después vamos a estudiar esta palabra. Así es como se hace de a poco y se va construyendo de a poquito una doctrina. Pero en este caso, el tema sería ¿qué es el Hesed en la Biblia? No tanto qué es la misericordia en la Biblia. Porque cuando empezamos a estudiar misericordia, nos topamos con este problema, que hay varias palabras detrás. ¿Me sigues? Después tenemos que organizar los datos. Se clasifican de la información en categorías comunes, como si tuviéramos un montón de pelotitas de diferentes colores y tenemos que juntar las pelotitas rojas en este conjunto, las azules en este otro, las verdes en este otro, y entonces en cada conjunto las vamos examinando por separado y vamos descubriendo lo que nos aportan en nuestro estudio. Y después, por supuesto, las bosquejamos digamos, las principales enseñanzas del tema. Vamos sacando un bosquejo. Las conclusiones y aplicaciones, esto es sumamente importante también. Es muy importante llegar a esto porque refleja nuestro entendimiento. Esas son las conclusiones. Es el entendimiento al que hemos llegado después de este estudio. Y las aplicaciones, por supuesto que es muy importante porque refleja nuestra intención espiritual de no solamente llenar la cabeza, sino de ponerlas en práctica, de llevarlas a la acción en nuestra vida. Si no nos afectan a nosotros primero, mal podemos enseñarlas a otros después. Mira acá entonces un ejemplo para desarrollar. Vamos a estudiar la palabra mente. Ahora, esta palabra mente, digamos que a mí me surgió una inquietud porque mientras estudiaba una carta de Pablo salió la palabra mente y entonces digo, wow, qué interesante cómo Pablo usa esta palabra. Entonces quiero estudiar qué hay detrás de la palabra mente. Pero, como ya les dije, no me sirve comenzar esto en el español. Entonces tengo que buscar una concordancia. Y para buscar todos los pasajes en el Nuevo Testamento, porque en este caso me interesó hacer un estudio solamente en el Nuevo Testamento, entonces busco en una concordancia exhaustiva como esta del idioma original, que es en griego, y aquí están todos los pasajes donde se usa la palabra mente, pero no la palabra mente en español, sino la palabra griega nous, que es la que está detrás de la palabra mente, ¿ya? Entonces, estos son todos los pasajes que salen de esta concordancia. Para practicar, puedes hacer esto perfectamente en una concordancia en español. Claro que sí, la que está detrás de la Biblia, todo eso sirve perfecto. Pero si quieres hacer un estudio exhaustivo, un estudio más profundo, un estudio donde estés seguro de que estás pisando terreno firme porque estás en el idioma original, entonces necesitas una concordancia. No necesitas hablar griego ni hebreo para usar estas concordancias, sino simplemente ubicar cuál es la palabra y después ver dónde están todos los versículos. Eso es todo. Después de eso, tienes que leer cada pasaje en su contexto. Esto es realmente muy importante. Y entonces escribir un comentario sobre la enseñanza de ese pasaje sobre el tema mente en este caso. Luego organiza la enseñanza por categorías comunes. Me quedo con la primera parte. Leer el pasaje en su contexto. Es decir, tengo que leer Lucas 24 en el contexto de Lucas 24, que es por supuesto el capítulo 24, pero también lo que estaba antes, lo que viene después, el contexto del Evangelio de Lucas. Lo mismo con Romanos y lo mismo con Primera de Corintios, etc. Tengo que leer en su contexto, porque cuando yo diga en forma resumida lo que el versículo dice, eso tiene que salir de lo que el contexto del pasaje me quiere decir. Porque si yo solamente separo el versículo como si fuera un pancito de vida y de ese versículo saco una conclusión desentendiéndome del contexto, lo que puedo hacer con facilidad y sin darme cuenta es sacar fuera de contexto un pasaje y decir cualquier cosa que no es la enseñanza que el apóstol quería transmitir.
Así que hay que ser muy cuidadoso con no sacar enseñanzas fuera de contexto. Así que recalco eso, por favor, no se te vaya a olvidar. Y aquí es lo que me va resultando. Aquí está la palabra mente, pero en el griego, o sea, la palabra nous, y me encuentro con todos estos pasajes que ahora los puse en orden, uno detrás de otro, y de cada uno de ellos extraje una enseñanza. Pero insisto, esa enseñanza que ahora está puesta en mis propias palabras, salen del versículo estudiado en su contexto. Así que ordenadito así como te lo estoy dando, se ve fácil, pero es bastante trabajoso porque cada versículo hay que estudiarlo primero en el contexto de su capítulo y en el contexto de la sección y en el contexto del libro. Eso es imprescindible. No es tan difícil, no es que tengas que estudiar todo el libro, pero sí dar una leída más o menos completa por lo menos del capítulo y de lo que estaba un poco antes y un poco después, para saber cuál es la intención del autor al decir esto. Cuando yo lo voy ordenando, me voy dando cuenta de la manera en que se usa la palabra. Por ejemplo, aquí la mente, nous, se tradujo en español como entendimiento, no como mente. Por eso te digo que sería engañoso, porque solamente donde dice mente yo lo habría encontrado en una concordancia en español, no en las otras partes. Pero aquí en Lucas 24, cuando el Señor Jesús estaba con los discípulos camino a Emaús y después llega con ellos, ¿no es cierto? Y come con ellos, dice que le abrió la mente a los discípulos para que pudieran tener entendimiento de las escrituras. ¿Ves? Ese es el contexto. Y por eso es muy importante. En Romanos 1:28 me doy cuenta que está escribiendo el apóstol Pablo y que dice que Dios los entregó a una mente reprobada. ¿A quiénes los entregó? Eso lo tengo que sacar del contexto. Fíjate que aquí dice que les abrió el entendimiento o el nous a discípulos en el camino de Emaús. Pero aquí el contexto me va a decir que son personas inconversas y que están en oposición a la voluntad de Dios. Entonces es una situación completamente diferente, aunque se use la misma palabra, nous. Y así, cada vez tengo que estudiar la palabra en su contexto. Una conclusión primaria que puedo ir sacando es que este es un término que usa básicamente el apóstol Pablo. Todo esto surge de las cartas paulinas, con la única excepción de Lucas 24:45. Pero Lucas era compañero de Pablo, así que muy probablemente también fue influenciado por Pablo en el uso de este concepto tan particular que es el griego nous. No es que sea la única palabra que se puede utilizar, pero si quiero trabajar una idea mucho más completa de mente, entendimiento, pensamientos, razonamiento, etcétera, tengo que buscar las otras palabras que se usan en el original sobre esos conceptos y entonces ir armando un cuadro más completo. Pero en este caso, insisto, para ponerlo como ejemplo y para que sea manejable en esta clase, solamente me estoy concentrando en esta palabra que normalmente se traduce mente, pero no siempre. Este último, mira por ejemplo, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. No cambien fácilmente de manera de pensar. Ahí copié el versículo literalmente, por eso lo puse en cursiva, y el versículo sigue. Y yo le puse razonamiento crítico para formar conceptos sólidos. Ese es mi entendimiento de este versículo, después de haberlo leído varias veces, el capítulo, y tratando de entender lo que Pablo está queriendo decir. Por eso te digo que esto, poner en las palabras de uno, ya es una forma de entendimiento y por lo tanto de interpretación. Recuerda que todos estos métodos del método inductivo están orientados fundamentalmente a la parte de la interpretación, pero requieren previamente haber hecho una buena observación. De lo contrario, uno se pierde muchísimos detalles importantes. Bueno, seguimos. Después de que yo he hecho esto, poner todos los pasajes en orden e ir dando este entendimiento primario,
¿verdad? En mis palabras, que ya es una interpretación, ahora tengo que ponerme a ordenarlos. Voy a hacer un bosquejo, este bosquejo temático. Y fíjate que no necesariamente es más corto que lo otro. No, al revés, porque me voy dando cuenta de un montón de cosas que van saliendo. Primero tengo que agruparlos. Y en este caso me di cuenta que hay como tres conjuntos o tres grandes subtemas debajo del tema knows. En primer gran conjunto, diría yo, la mente natural busca lo malo. Y a mí me surgió todos estos pasajes de acá que me hablan de ciertas cosas. Por ejemplo, en Lucas 45, 24-45, la mente natural no entiende las cosas de Dios si Dios no interviene para abrirle el entendimiento a lo espiritual. Entonces, a mí me llamó la atención y creo que eso lo puedo conectar con Romanos 1.28, diciendo la mente natural está reprobada por Dios y busca hacer lo malo, lo que no conviene, lo que Dios mismo permite de no haber arrepentimiento. Entonces, esto, fíjate, ya es una declaración interpretativa mucho más profunda que la más simple que hice antes, porque ya estoy juntando diferentes pasajes que en mi opinión hablan de una misma cosa, que en este caso es la mente natural, la mente no regenerada, y que le pasan cosas. No puede entender, está reprobada por Dios a menos que haya arrepentimiento, y todo eso lo voy sacando del contexto, no son ideas que se me ocurren, la voy sacando del contexto y entonces dándome cuenta de lo que el autor quiere decir al usar esta palabra nous. Y así llego al segundo punto mayor. En la obra salvadora, Dios regenera la mente del hombre. O sea que cuando Dios interviene en lo que llamamos salvación, Él interviene en la mente, la regenera, la cambia. Y me doy cuenta de estos pasajes. Por ejemplo, aquí estoy usando otra vez. Esto es perfectamente normal. O sea, un pasaje me puede hablar de más de una cosa. La estoy usando aquí otra vez. Da un entendimiento abierto para comprender las escrituras. O sea, estos discípulos, aunque creían en Jesús, necesitaban todavía un toque del Espíritu Santo, a pesar de ser convertidos, porque si no, su mente natural no capta completamente las cosas de Dios. Renueva el entendimiento para conocerle y servirle. Fíjate que este es un subpunto y aquí dentro de este subpunto encuentro más subpuntos y ahí están los pasajes. En Efesios 4, en Romanos 11, en Romanos 12, etc. Y finalmente hay un tercer punto, la mente regenerada colabora en la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí encuentro todos estos subpuntos y subpuntos. Este fue mi estudio, esto es como yo estoy viendo este tema, y claro, a lo mejor otra persona lo ve un poco diferente, pero el tema es que en la medida que nosotros tenemos un buen entendimiento del pasaje por haberlo estudiado en su contexto y vamos dando estas paráfrasis, o sea, lo decimos el pasaje en nuestras propias palabras, ya refleja nuestro entendimiento. Y cuando ya vamos entendiendo, entonces podemos seguir al siguiente paso, que es agrupar por temas comunes, que en este caso me salieron tres grandes temas comunes con muchos subtemas. Y esos tres grandes temas en comunes es lo que me va a llevar a las conclusiones finales. O sea, que al final es lo que yo quiero saber. ¿Qué dice la Biblia, en este caso el Nuevo Testamento, acerca del concepto o la palabra nous, que se traduce a veces como mente, pero también de otras formas? Entonces quiero entender eso en global. Y si no lo voy resumiendo, quedo un poco perdido, simplemente con los versículos sueltos. Ese es el trabajo que estamos haciendo, por eso se llama método temático. Cuando llego a las conclusiones, una forma es simplemente usar los tres grandes temas que yo descubrí antes y sacar conclusiones por esos tres grandes temas. Esa es una forma perfectamente válida y lo más probable es que me vayan a salir una, dos, tres conclusiones de cada uno de estos grandes temas mayores, ¿no es cierto?
Eso es perfectamente válido y es súper ordenado, sigue exactamente. En este caso lo hice un poco más desordenado, simplemente porque salió así y porque tú puedes ser tan ordenado como quieras o llegar al final porque esta es la última parte y decir, ok, esto yo encuentro que son las conclusiones grandes sobre este tema y son las siguientes. La mente, o nous, es el asiento del intelecto donde se producen los procesos mentales que guían al hombre. Eso es lo primero que he ido entendiendo, sobre todo en la manera en que lo usa Pablo. Esta mente es por naturaleza contraria a las cosas de Dios. En su estado natural es utilizada generalmente para discernir lo vano, lo que no aprovecha. No tiene capacidad natural para discernir lo espiritual. Dios puede y quiere regenerar esta mente para permitir discernimiento espiritual y así tener una relación personal con Él, etc. Entonces yo no encuentro necesariamente que aquí haya categorías, que uno sea más importante que otro, y por eso preferí no agruparlos dentro de los 3 grandes subtemas, sino dejarlos sueltos, y me pareció a mí que me salieron 8 grandes conclusiones. Esta es la manera y al final estos 8 puntos serían mi entendimiento después de un trabajo que no es rápido. Es delicado, es detallado, debe ser uno minucioso y sistemático para finalmente llegar a estas 8 conclusiones que es el entendimiento que he logrado acerca de nous en el Nuevo Testamento. De eso se trata, este es el método temático. Y por supuesto, nunca esto debe quedar fuera de las aplicaciones, que es lo que vamos a ver a continuación. Una vez que dejo, ¿no es cierto?, las conclusiones y me voy a las aplicaciones, tengo que hacer estas aplicaciones lo más personales posible. Siempre tienen que ser a partir de las conclusiones, o sea, las aplicaciones reflejan las conclusiones, porque no simplemente voy a decir, a ver, a partir del filósofo tanto de lo que él piensa sobre la mente, voy a meter aquí una aplicación. No, porque no estamos hablando de eso, estamos hablando del uso de nous en el Nuevo Testamento. De eso saqué 8 conclusiones. Y de esas 8 conclusiones, ahora voy a llevarlo a la aplicación. ¿Qué es lo que tengo que elaborar? Las declaraciones de lo que pienso acerca de esto y lo que pienso hacer, lo que pienso dejar, lo que pienso incorporar a mi vida. Porque lo que acabo de descubrir es la revelación, estas 8 conclusiones, es la revelación de Dios para mí, de lo que dice la Biblia acerca de nous, esto que tengo aquí adentro. Y por lo tanto quiero incorporar esa revelación, que no es otra cosa que la voluntad de mi Padre para mí, quiero incorporarla ahora a mi vida. Entonces, una vez entendido bien el tema, elaboro mis propias declaraciones de aplicación y estoy en proceso de vivirlo. Y solo cuando voy llegando a ese proceso de vivirlo y estoy luchando con el cambio, la transformación para poder vivir esas conclusiones, esas aplicaciones, es que recién, en mi concepto al menos, tengo derecho a enseñárselo a otras personas. No seamos, mis queridos, como los que predican pero no practican, ¿no es cierto? Nosotros primero estudiamos, una vez que estudiamos, llegamos a esta importante parte que es la aplicación y antes y después de eso estamos en condiciones de enseñar. Mira aquí, por ejemplo, mis aplicaciones. Procuro y procuraré, porque no es solamente ahora que me surgió este tema, sino el resto de mi vida, ser sumiso al control del Espíritu Santo para que realice el proceso de renovación de mi mente. Procuro y procuraré mantener mi mente ocupada en las cosas dignas de pensar, de modo que se asienten los cambios realizados por Dios en mi mente. En mis relaciones con no creyentes tengo y tendré cuidado de no suponer que ellos pueden discernir lo espiritual, así como yo, que tengo la mente de Cristo. Fíjate qué conclusión y qué aplicación tan importante, porque muchas veces las relaciones humanas tienen problemas entre los creyentes y los inconversos, porque uno da por sentado que la gente piensa igual que nosotros. Y no entendemos o no hemos llevado a la aplicación, a la práctica,
que nosotros estamos en un proceso profundo de transformación y que se nos ha dado la mente de Cristo y que el Espíritu Santo está transformando nuestra mente para hacerla parecida a la del Señor Jesús y pensar las cosas de Dios y discernir en términos espirituales. O sea, todo eso tenemos que tenerlo en claro. Y no quiero hacer ahora una enseñanza acerca de nous. Me parece algo maravilloso que todo el mundo debiera saber y que por supuesto tenemos que predicar en la iglesia, pero esto es solo un ejercicio para esta clase, así que no sigo. Pero el punto número 4 aquí, procuro y procuraré que los pensamientos de mi mente resplandezcan con la sabiduría del Señor para que otros se sientan atraídos a Él. Mira, recuerda que cuando estés viendo este video, siempre en la parte de abajo está la posibilidad de bajar estos PDF. Entonces, bájalo, estúdialo, haz lo mismo que estoy haciendo yo en paralelo y lo vas controlando con lo que está en el PDF que tienes que haberlo bajado y ojalá haberlo impreso o lo vas mirando en tu computador. Haz eso porque es la manera mejor de aprender, o sea, hacerlo uno, pero compararlo con otro trabajo ya hecho. Y en la medida que vas practicando y te vas comparando, entonces vas intentando cosas nuevas. ¿De acuerdo? Esa es la manera. Y como te dije, si te metes en la escuela ministerial, por supuesto te vamos a asignar un monitor y a ese monitor le puedes hacer preguntas y por supuesto le puedes también contrastar lo que estás haciendo para que él vea y te vaya corrigiendo. Esa es la manera de aprender, ha sido siempre así y seguramente siempre será. Los mayores enseñan a los menores. ¿Vamos claros hasta aquí? El método biográfico, como dije, es extremadamente similar al método temático. Es la misma mecánica. Cuando se trata de la biografía de una persona se llama método biográfico y cuando es un tema teológico, vale decir una cosa más amplia que solamente un tema, se habla del tema, el método teológico. Pero básicamente es la misma mecánica. Elegí como ejemplo, y esto es lo último que vamos a ver, la vida de Lot. Bueno, en particular porque es bastante cortita y me sirve como ejemplo. Pero se puede hacer con cualquier biografía de personaje bíblico, incluyendo con la del Señor Jesús, pero eso sí es enorme. Ok, primero entonces recogemos la información. Se recogen todos los pasajes bíblicos donde se hace mención del personaje que estudiamos. Una vez analizados en su contexto, listamos los textos, procuramos resumir su contenido, extrayendo lo que aportan para la comprensión de la vida del personaje. Además, se procura elaborar una línea cronológica de eventos en la medida de lo posible. Así es que lo que nos interesa también es saber la información de un personaje fuera de la Biblia, porque a veces ocurre que podemos extraer algo que está fuera de la Biblia, ya que son personajes históricos, siempre que se pueda. Y en la interpretación de los pasajes examinamos un poco más que solamente el contexto, porque aquí agregamos lo que vamos entendiendo de las intenciones, de las circunstancias, de las emociones de los personajes, es decir, nos vamos interiorizando de la situación psicológica que se estaba viviendo, que el personaje estaba viviendo en ese momento. Todo eso tratamos de captarlo, porque es una biografía, no es solamente un tema, el uso de una palabra, sino de una persona. Y además ponemos atención a la secuencia cronológica, si es que podemos lograr entender eso, porque las personas cambiamos en el tiempo. Y lo que pasó al principio de la vida de una persona no necesariamente es lo mismo que vemos al final. Eso lo vemos en todas las personas y en todos los personajes bíblicos también. Y los pasajes, en el caso de Lot, son los siguientes. Por supuesto, la mayor parte está en el libro de Génesis, pero también tenemos 2 menciones en el libro de Lucas y una mención en Segunda de Pedro. A cada una de estas menciones le pongo un brevísimo resumen, pero significa haber estudiado este pasaje. O sea, aquí, por ejemplo, en Génesis 12, 4 al 5, Lot acompañó a Abraham a Canaán. Claro, súper resumido, pero aquí hay que ver muchas cosas, como por ejemplo que
Lot era sobrino de Abraham, que Lot era un patriarca del mismo nivel que Abraham, a pesar de ser su sobrino, porque su padre, el padre de Lot y hermano de Abraham, había muerto, y entonces resulta que Lot había heredado como el hijo mayor todo lo que era de su padre, y por tanto, al acompañar a Abraham, eso dice mucho de la decisión de un patriarca. No es simplemente el sobrino que se aguachó con el tío, sino que aquí estamos hablando de un patriarca que va junto con otro patriarca. ¿Por qué? Porque le impresionó el llamado de Abraham, lo que significaba la aventura de ir a Canaán, etcétera. Te das cuenta que hay mucho que investigar de psicología, de, de, de la herencia, de los personajes, de las genealogías, de los motivos, de las intenciones, de las declaraciones, etcétera. Entonces, esto es un brevísimo resumen, pero detrás de esto hay mucho. Bueno, se separa de Abraham y habita cerca de Sodoma, pero fíjate que aquí son 18 versículos, entonces hay mucho que decir y está solo resumido en una pequeña oración. Pero esto es lo que se va haciendo. Después, el mismo proceso, vamos llegando a las observaciones, y estas observaciones las tenemos que llevar a un bosquejo resumido. ¿Qué sería? En primer lugar, hemos descubierto que no hay información de Lot fuera de la Biblia, así que nos quedamos solo con lo que dice la Escritura, y allí comienzan a surgir. Encontré 6 aspectos mayores. Siguió Abraham, ¿no es cierto? Y me pregunto por qué, y es todo lo que te fui diciendo. Después básicamente tuvo las mismas oportunidades que Abraham, pero los resultados de su vida fueron muy diferentes. ¿Por qué? Y todo eso va a ser interesante para mí estudiarlo, llenarlo, porque al final no me interesa solo el bosquejo, sino los por qué, las razones, las acciones, las actitudes para llegar a mis propias conclusiones y después a las aplicaciones. Como dije, encontré 6 puntos mayores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en este último, además, estos subpuntos. Así que cuando bajes el PDF tú puedes leer con calma todo lo que yo fui descubriendo, pero te insisto, esto es simplemente un resumen, un bosquejo que después me sirve porque lo tengo en el computador, a lo mejor lo tengo impreso y en una carpeta donde yo estoy estudiando la vida de Abraham. Esta es la primera página donde está todo resumidito, pero detrás está la interpretación, está el trabajo en cada uno de los pasajes, donde hay muchísimo que aprender. Que al final el resumen, esto tiene que reflejar todo el estudio. No puede ser contradictorio con eso. O sea, este resumen se hace después del estudio, no primero. ¿Ya? Pero el asunto es que este es el resultado final. A esto queremos llegar porque es lo que uno compartiría después con otras personas. Pero uno va compartiendo no solamente los títulos, sino mucho contenido, la carne. Y la carne surge del estudio. Después yo llegué a las siguientes conclusiones. Ahora resumimos todo el estudio en los puntos principales que reflejen el carácter y las enseñanzas de la vida del personaje. Se resumen las observaciones e interpretaciones hechas en la sección anterior como si fuéramos a escribir un ensayo sobre la persona. O sea, todo el estudio suelto de los diferentes pasajes, ahora lo resumo en el bosquejo. Y habiendo resumido el bosquejo, ahora lo vuelvo a escribir como si fuera un ensayo donde voy ahora haciendo la biografía del personaje. ¿Ok? Esas son las conclusiones. Entonces es como varias vueltas. Y estas son las grandes conclusiones que yo saqué. En este caso, 7. Lot parece haber tenido una fe sincera, especialmente al comienzo, al decidir seguir a Abraham, pero era una fe poco firme, guiado por la vista más que por la fe. Vivió del llamado de Abraham, no del suyo propio. Una conclusión potente. La segunda, tenía una esposa que fue una influencia perniciosa en su vida, y él no pudo o no supo dirigir su familia como hubiera querido.
los temas de las responsabilidades del varón como cabeza de su hogar y el de las libertades individuales se entrecruzan en esta biografía. Entonces te das cuenta que estos párrafos, estas conclusiones, ya reflejan un estudio bien acabado de lo que es la vida de este hombre, y entonces estoy haciendo declaraciones, conclusiones acerca de su carácter, de sus intenciones, de las decisiones que tomó, de dónde se equivocó, dónde lo hizo bien, etc. Y esas conclusiones donde tengo que ser cuidadoso porque no puedo decir algo que el pasaje no me corrobore. Pero en la medida que me siento respaldado por el pasaje, porque voy pudiendo mostrar, mira, aquí lo dice, entonces voy sacando una biografía bien concienzuda, bien hecha y bien resumida de un personaje. Sea un personaje importante o no. La verdad es que todos los personajes bíblicos tienen algún interés. Pero por supuesto Lot no sería el más importante de todos, no. Por ejemplo, su tío Abraham es muchísimo más importante, pero me interesan estas cosas. Por ejemplo, el mismo Señor Jesús en Lucas citó a Lot como mostrando el ambiente que es parte de la segunda venida de Cristo, porque Lot vivió una situación de esa naturaleza. Mira, veámoslo atrás. Aquí. No, más atrás. Ahí. Vivió en tiempos de gente muy mala, ¿no es cierto? Acá dice la esposa y las hijas tenían a Sodoma en el corazón. Eso dice el Señor Jesús en Lucas 17 y se corrobora también en Génesis 19. Pedro da una imagen bastante positiva de Lot. Dice que estaba abrumado, pero le costó salir de Sodoma. Entonces, todo esto me da pie para ir elaborando lo que estoy llevando acá en las conclusiones, ¿no es cierto? Que son estas 7. Para mí, después de haber estudiado esto bastante, creo que estas 7 conclusiones realmente reflejan la personalidad, el carácter de este hombre tan dubitativo en la Biblia y que termina tan mal, escondido en una cueva lleno de temor y siendo usado por sus hijas en una relación incestuosa para dar vida finalmente a 2 pueblos, a los moabitas y a los amonitas, que descienden de esas relaciones incestuosas. O sea, aquí hay mucho que aprender. Tal vez podríamos haber colocado aquí los pasajes en que se afirmaron cada una de estas conclusiones. Habría sido bueno, creo que me faltó hacerlo, te lo recomiendo. Y que es la manera en que uno se siente también más seguro, porque ¿por qué digo esto? Por esto y estos pasajes que los vimos en la vista en la sección anterior. Y última cosa, vamos a las aplicaciones y como si usted estuviera, ¿no es cierto?, en un gran supermercado de herramientas, hágalo usted mismo. Te toca a ti. Después de haber hecho todo esto, baja el PDF y en la sección que se elaboran las aplicaciones para la vida personal y familiar, a partir de lo que aprendemos de los errores y aciertos de la vida del personaje, ahora nos toca hacer las aplicaciones y de verdad es importante siempre llegar a las aplicaciones, porque eso es lo que vamos a llevar a la práctica. Las conclusiones y todo el estudio nos hace crecer en la cabeza, tenemos mucha información, pero al final lo importante es que la Biblia nos enseñe cosas que llevamos a la práctica, porque esa es la transformación que está haciendo el Espíritu de Dios en ti y en mí. Eso es todo por hoy. Nos vemos. Chao, chao.